área monomodal. Entonces, por esa razón, el área de Wernicke en sí forma parte de las áreas monomodales. Y recordar que las áreas gnósicas, ¿sí? Gnosia es el conocimiento que se obtiene de la información ambiental, ¿ok? Identificación de objetos, de colores. Es el conocimiento que se percibe mediante los órganos de los sentidos a nivel ambiental. Eso es percibida en las áreas monomodales, ¿ok? Auditiva y visual, y que también forma parte del área de Wernicke. Entonces, el área de Wernicke es un área monomodal, es un área gnósica, auditiva y visual, y que utiliza la simbología para poder que esas áreas gnósicas, visual y auditiva, sea captada de manera adecuada y que ésta puede procesar la información del pensamiento, porque el pensamiento y el lenguaje tienen una relación bidireccional. Entonces, existe un procesamiento de vías para poder captar el lenguaje de manera adecuada y también poder expresar el lenguaje de manera adecuada. Entonces, tenemos, imagínense que ya hemos visto la vía visual y auditiva, cómo llega la información en el área visual y auditiva primaria. Visual primaria en la fisura calcarina y el área primaria auditiva se encuentra en la porción medial y profunda, en el opérculo, de la primera circunvolución del lóbulo temporal, ¿sí? Entonces, ya una vez que se capte por la vía visual y auditiva la información, ¿ok? Ya hemos descrito ya en Neurociencias 1 cómo llega la información auditiva y visual a las áreas primarias y que luego esas áreas primarias visual y auditiva pasan a ser procesadas en el área secundarias y terciarias para poder identificar colores, para poder identificar formas, la vía visual, para poder identificar el timbre, el tono del timbre y un conjunto de información auditiva para poder captar la información en este momento visual, que puedan visualizar esta diapositiva o auditiva, que puedan captar la información que se está enviando por el audio, ¿sí? Entonces, esa información, una vez procesada, llega al área de Wernicke. Esa área de Wernicke capta la información y luego esa información influye en el pensamiento. ¿Ok? Y luego llega al sistema de abstracción que vale del lenguaje y del pensamiento. Porque la abstracción también puede tener una relación funcional con el pensamiento. Ahora bien, si tienen esa información y lo quieren expresar de alguna manera, entonces tenemos que activar y tenemos que hacer funcionar el área de Broca, el área F2 y F3. Entonces, si lo quieren hablar, como en este caso, mi pensamiento y la información que tengo almacenada en la memoria a largo plazo, lo quiero expresar mediante lenguaje hablado, como en este momento, se activa el área F3. Del área F3 activa el área motora primaria, tiene que hacer funcionar o activar los núcleos que se encuentran en el tallo encefálico, si es hablado, por ejemplo, las cuerdas vocales, la lengua y los labios, ¿sí? Para expresar el lenguaje hablado o si lo quiero escribir, ¿sí? Que en alguna oportunidad diseñé esta diapositiva o tuve que describir, ¿sí? En el teclado el pensamiento y describir en el teclado, por ejemplo, transcribir lo que estaba pensando, entonces se activa el área F2, se activa el área motora primaria, luego esa información llega a la médula en el segmento cervical, donde se encuentran las motoneuronas alfa que controlan la mano, ¿sí? Entonces allí se expresa el lenguaje escrito, en este caso. Y de esa manera se procesa la información. Tanto desde el momento en el cual llega la información por los órganos de los sentidos, él activa el sistema de abstracción que se vale del pensamiento. Y si quiero expresar el pensamiento y la información mediante el lenguaje escrito o hablado, entonces se activa el área premotora que se encuentra en el área de Broca, luego se activa el área motora primaria para luego activar o la motoneurona alfa que se encuentra en la asta anterior de la médula espinal, en la región cervical para escribir,
o se activa los núcleos motores en el tallo encefálico para mover los labios, la lengua y así expresar el lenguaje hablado. Entonces, la vía sensorial es cuando capta la información a través de la vía visual y auditiva a las áreas primarias temporal y occipital para luego procesar la información. ¿Ok? O sea que primero para que se comprenda el lenguaje, tiene que llegar la información a través de la vía auditiva o visual. Luego participa una vía que se llama la vía mesicosimbólica, que no es más que la activación del área de Wernicke, descrita en las diapositivas anteriores. O sea que tenemos un área mesicosimbólica que es de la comprensión y hay un área mesicosimbólica también de la expresión, del lenguaje. ¿Ok? O sea que el área mesicosimbólica de la comprensión del lenguaje en realidad es el área de Wernicke. Una vez que se activa esta área y que capte la información y procese la información desde el punto de vista de los símbolos mediante la vía visual y auditiva, ese procesamiento de la información puede llegar a un sistema de abstracción que ahí se vale del pensamiento. Luego, si ustedes quieren expresar este sistema de abstracción mediante el pensamiento y mediante la memoria y un conjunto de funciones cognitivas que vale del pensamiento, entonces lo pueden expresar este sistema de abstracción a través del área de Broca, bien sea el área de Broca escrita o hablada. ¿Ok? Y que existe un área mesicosimbólica de expresión del lenguaje, así como de comprensión. ¿Ok? El área mesicosimbólica de la comprensión del lenguaje y el área mesicosimbólica con respecto a la expresión del lenguaje. Entonces, si lo quieren hablar o lo quieren escribir, entonces se activa el área motora primaria de la secundaria previamente, ¿sí? Que sería el área premotora, donde se encuentra el área de Broca, que es un área mesicosimbólica, pero de la expresión del lenguaje. Se activa el área motora primaria y si lo quieren escribir o hablar, se activan las áreas pertinentes. Entonces, todas estas áreas que se ven acá, ¿ok? Representa áreas en el cual si se encuentra alterada pueden perjudicar de alguna manera el lenguaje. Aquí tenemos un resumen del circuito neuronal que corresponde al área del lenguaje. Primero, se estimula el área sensorial donde capta la información visual y auditiva. Por ejemplo, estas llegan mediante el órgano de los sentidos, bien sea el ojo o el oído, captan información visual y auditiva y por las vías que hemos descrito en las clases anteriores llegan a las áreas primarias, auditiva y visual. Una vez allí, esa información es procesada por las áreas secundarias y terciarias y luego llega al área de Wernicke, que es el área mesicosimbólica, ¿sí? Que cumple la función de comprender de lo que se dice y de lo que se lee. Entonces existe un área mesicosimbólica de comprensión del lenguaje. Una vez activada, puede procesar las ideas, ¿sí? El pensamiento o puede modificar el pensamiento según el procesamiento de la información del área de Wernicke y luego hace la función del sistema de abstracción que viene de las ideas, del pensamiento, de la comprensión, de la orientación, praxia y reconocimiento visual, que sería la gnosia visual. Existe la gnosia auditiva, etc. Ahora bien, si se tiene una idea y quiere expresar mediante el lenguaje ese pensamiento, entonces se activa la área mesicosimbólica de expresión, que es el área de Broca, que es lo que se expresa al lenguaje hablado o escrito. Entonces, si tiene una idea o el pensamiento que viene del sistema de abstracción y deciden escribir o hablarlo, entonces de ese sistema de abstracción llega al área de Broca, que es un área mesicosimbólica, para poder planificar el movimiento de la escritura y del habla, y luego se activa el área motora primaria para poder ejecutar la escritura o el habla. Entonces fíjense que hay que tomar en cuenta que las áreas mesicosimbólicas existen de dos partes o de dos vías.
un área mesicosimbólica de la expresión del lenguaje y un área mesicosimbólica de la comprensión del lenguaje. Y por último, si se dan cuenta, el pensamiento va en relación al lenguaje, ya que para poder acceder al pensamiento de una persona, se tiene que expresar mediante el lenguaje. Para poder escuchar lo que piensa la persona, pues tiene que utilizar esa persona el área del lenguaje de expresión para poder comprender, ¿sí? Y esa forma parte de la interacción y de la comunicación entre el paciente y el profesional. Entonces existen afasias de Wernicke y de Broca o afasia de comprensión y de expresión porque se altera el área mesicosimbólica. ¿Sí? Afasia es alteración del lenguaje. Entonces existe una alteración mesicosimbólica de comprensión del lenguaje y la alteración mesicosimbólica de la expresión del lenguaje. Entonces, cada paso que se realiza desde el punto de vista del circuito neuronal para la función del lenguaje tiene, digamos, su procesamiento cognitivo y que una vez alterado puede manifestarse desde el punto de vista clínico neuropsicológico. Por ejemplo, sabemos que el sistema de abstracción es un sistema que está entre la vía mesicosimbólica de la comprensión y de la expresión del lenguaje. Entonces, la abstracción, que es un sistema complejo que involucra el pensamiento, tenemos la comprensión, por ejemplo, las ideas que forman parte de la función del pensamiento, tenemos la orientación, praxia, reconocimiento visual, etc. Entonces se basa en un conjunto de funciones que van a integrar todas las funciones cognitivas, praxia, orientación, reconocimiento visual, ideas, comprensión, todas ellas involucradas en el pensamiento, ¿sí? Ahora bien, si hay una alteración en el sistema de abstracción, es porque hay una alteración no solamente en el área del lenguaje, sino que también está alterado las ideas, la comprensión, la orientación, praxia, reconocimiento visual, entre otros. O sea, que no está relacionado a la alteración de un área cognitiva en específica del lenguaje, sino de otras áreas cognitivas. Entonces allí, cuando está alterado o hay una disfunción en el sistema de abstracción, estamos refiriéndonos al síndrome demencial o al trastorno neurocognitivo de tipo demencia, ¿sí? Que sería un trastorno neurocognitivo mayor. Ahora bien, si está alterado la vía mesicosimbólica del lenguaje, bien sea en la comprensión o en la expresión del lenguaje, aquí se hace el diagnóstico de afasias. La afasia es un trastorno del lenguaje específico, ¿sí? Que esta afasia puede alterar hasta cierto punto la abstracción, pero si la abstracción solamente es alterado por el lenguaje, entonces no se considera demencia. Tiene que haber alteración, aparte del lenguaje, de otras áreas cognitivas, memoria, habilidad visoespacial, praxia, entre otros, ¿sí? Función ejecutiva, para poder diagnosticar demencia. ¿Ok? Entonces, afasia es solamente alteración del lenguaje. Demencia puede haber alteración del lenguaje y otras áreas cognitivas. Y cuando está alterado el sistema sensorial, estamos hablando de ceguera, por ejemplo, una persona ciega, una persona sorda, que solamente va a interferir en la llegada de la información a las áreas primarias. Sin embargo, no precisamente está alterado el área del lenguaje. Por ejemplo, las personas sordas pueden comunicarse mediante lenguaje por lenguaje de señas, ¿sí? Entonces, hay otro mecanismo compensatorio si hay un déficit en alguno de los órganos sentidos y no necesariamente estaría alterado el área del lenguaje. Recuerden que el área del lenguaje está relacionado con el área de Wernicke y el área de Broca. Y cuando una persona está ciega o sorda, entonces está alterado o puede haber una disfunción en las áreas primarias del cerebro, que sería en el área visual, la cesura calcarina, y en el área auditiva, que sería en el lóbulo temporal, la